usted bienvenido. Esta es una entrevista que busca de pronto rescatar la historia del barrio Miramar. ¿Qué más que usted que nació en este barrio? Cuéntemelo desde el comienzo hasta el final. 27 de abril de 1931. Muy bien. El barrio Miramar era monte, eran pocos habitantes ahí, eran campesinos prácticamente, ahí incluyendo a los padres míos. Por ahí por donde vivía yo, habían 3 casas. 3 casas. Más abajo habían 2 y ahí no había más nada sino hasta el pueblo. Ese es el barrio Miramar. O sea, más o menos los años 30. Exacto. Años 30. Saturnino de la Cruz, María Delia Gómez. Yo nací aquí. ¿En qué lugar? Nací en el lugar de la casa de los padres jesuitas. ¿Cómo era que se llamaba ese establecimiento? El Colegio San José. Allí donde venían a hacer sus rituales, ahí los padres ahí se quedaban ahí los fines de semana. El barrio Miramar se fue poblando poco a poco. Primero llegaron unos migrantes, digo yo que eran, porque llegó un alemán y que se llamaba el doctor Reben Peralta, un médico cirujano, que por ejemplo tuvo un hijo aquí que se llama Alfredo, fue a la clínica El Parado. Después fueron paulatinamente llegando, que llegaron varias familias, llegó una hermandad de hermanitas que llegaron ahí por donde queda frente al Lara ahora, actual. Sí. Ahí vivían unas hermanitas, también tenían igual que los curas. Aquí en el barrio Miramar hay familias distinguidas en el sentido que son conocidas, muy Sí, conocidas, sí. como por ejemplo el señor Hipólito Segrera. No, esos son antiguos, ellos llegaron del pueblo de ellos, ahí como celadores de los dueños de la casa. Correcto. Entonces, ahí de unos ganaderos ahí, y ellos se quedaron, murieron y no tuvieron con qué pagarle, le pagaron con la sierra y ellos se quedaron ahí. Entonces por eso que eso fue de tierra heredada, de trabajo, como fue mi papá también. Mi papá también fue, las sierras fueron heredadas por trabajo. ¿Aquí donde está usted viviendo en este momento? Sí, todas estas sierras se fueron por trabajo. Lo mismo fue allá en la vuelta allá aquí está, en los lados de Salgar, también le dieron unas tierras. Mi papá las tuvo también, que ahí tenía una rosa y eso. Eso se perdió porque llegaron la gente del conde, entonces se adueñaron ahí. Como no teníamos escritura ni nada, sino era pura posesión, y en ese tiempo, porque usted sabe que uno para pelear una sierra de posesión hay que tener plata, abogados y eso. Y ahí papá se había muerto, entonces no le paramos bolas. Hay otro lugar que es muy distinguido y de pronto recordado por personas de edad ya, no de pronto de esta generación. Le hablo del Casino Avianca. Ah, el Casino Avianca. La casa de donde vivía el difunto Jorge. Cuénteme un poquito sobre esa... El casino Avianca se era de la empresa Escacta. Era la Escacta que se llamaba así, una empresa alemana también. Entonces como la Escacta no tenía solamente aviones, sino hidroaviones también, entonces ahí hicieron un hangar ahí, ¿cómo se diría? Un hangar marítimo ahí. Entonces ahí tenían lancha, llegaban los aviones ahí, por ¿qué se llama? Los empleados llevan. Sí, llegaban los aviones ahí aquí y los tenían también allá en Soledad. Y tenían ambos tenían dos clases de aviones, hidroaviones y aviones. Pero señor Antonio, ese lugar, ¿qué servicio prestaba? ¿Cuál? El Casino Avianca Ese se hacía vuelos también, pero aquí llegaban, aquí nada más, no sé, llegaban los aviones y se bajaban ahí también, que como que también llegaban por parte de aquí turistas. Usted está hablando de hidroavión. Sí. De los hidroaviones que... Exacto, que tienen un par de botes a los lados. Exactamente. Que aterrizan es en agua. Sí, hidroavión. Son anfibios. Se llaman hidroavión. Hidroavión, son anfibios. Correcto. Entonces llegaban los empleados aquí al casino a descansar. No, aquí habían pocos, habían como 4 nada más, que atendían las lanchas y los aviones, y el que administraba el casino, porque era un casino. Era un casino que había aquí, que el primer celador que tuvo ahí fue otro alemán, administrador, que se llamaba Mantel, el señor Mantel, que ahí estaba con su familia ahí. Después, cuando se acabó eso, entonces se adueñó los segundos dueños, que fue Avianca, que la vendieron, no sé qué pasó, y entonces llegaron otro administrador ahí, que fue el señor Florentino Ariza.
Al frente, precisamente al frente de ese inmueble se encuentra donde viven los señores los Donados. Ah, esa casa fue una casa que hicieron los Écar, Rodolfo Écar. Sí, ese fue del señor Rodolfo Écar. Esa casa también viene de la misma época. Sí, yo trabajé ahí, ya era una época más avanzada. Porque me dice que yo trabajé ahí. Yo tenía como 18 años. Bueno, ¿qué era ese lugar? Casa residencial de la familia, de la familia Écar. Casa de veraneo, como le decíamos. Sí, de veraneo. Ellos venían, era los fines de semana. Pero eso era una mansión que hicieron. Bueno, hablemos de ese sector donde vivía la señora Blanca, o vive. Ah, ese Blanca Bustos. Blanca Bustos. ¿Esa es otra casa vieja? Sí, esa era una casa de madera que estaba del lado de la vía de la férrea, llamaban la vía férrea. Cuénteme la historia de esa casa. Bueno, esa casa era de, más no recuerdo, era de un señor que tenía, que arrendaba mesa para fiestas, para banquetes y eso, y ellos estaban ahí como celándola, era como ellos no cobraban. El celador de la casa. Sí, el celador ahí vivía, le dieron para vivir ahí, vivía ahí. No era Blanca, sino la mamá de Blanca. La mamá de la señora Blanca Bustos. Sí, y el marido que se llamaba Julio Bustos, y ella se llamaba Griselda. Bueno, y entonces ellos se quedaron también, heredaron esa... Exacto, sí, estaba Alvarito y esto todo. Cuando el mar se crecía, se pasaba acá a las orillas de lo que pasa la vía 2 para acá. Ahí, hasta ahí llegaba el mar. Se metía el mar hasta acá. Hasta la carretera ahí. Sí, no había carretera, sino que llegaba el mar ahí porque ese era monte ahí. La carretera hicieron, hasta mejor dicho, llegaba hasta la línea férrea, que era línea férrea ahí. Hasta ahí llegaba el mar, pegaba el mar ahí en los rieles, esa es la sola del mar. O sea, por ahí pasaban los rieles del tren que... El tren sí que daba la vuelta por el Hotel Paradomar hacia una S. Atravesaba por la parte de atrás del hotel, la parte de atrás. La parte de adelante. Sí, lo que es el hotel ahora, eso pertenecía al mar. Sí, pero la carretera esta que sube... Es que por ahí pasaba, ahí donde está la farmacia esa, ahí por ahí pasaba la línea férrea por el frente, así, derecho. Daba la vueltecita, en la vuelta ahí donde está el Kilimanjaro. Sí. Ahí por ahí pasaba, por todo el Kilimanjaro pasaba la línea férrea, daba la vuelta a la loma. O sea que esa calle fue hecha prácticamente cuando ya los rieles los levantaron. No, sí, claro, eso fue después de los rieles, después que lo vendieron, lo levantaron y lo vendieron. Sí. Eso fue más o menos como en el año 1942, 47 por ahí. 47 años, en el año 1947. Entonces, se vieron precisados entonces construir la carretera. Sí, porque no, ya había una carretera antigua de ese lado, la parte sur. Destapada, ¿no? Sí, era así como esta vía, así, de un solo carril que conducía a Barranquilla. En asfalto. Sí, ahí la que pasaba por ahí, la que es antigua, la autopista. Sí. Esa era la antigua carretera, pero más angostica, era muy angosta, que no habían ni buses, sino eran carros. ¿Se acuerda la marca Osmóvil? Sí, puro carrito ese. Sí. Y el primer bus que hicieron aquí fue la Porteña. La Porteña, que era de Adolfo Bula, y la del señor Ceballos, la Perla Marina. Fueron los primeros buses que hicieron aquí, y después llegó la del señor Santana Culpa. Yo recuerdo un bus aquí que era un chiquito de Salgar, era un chiquitico de Salgar. No, ese no. Ese vino después. Sí, no había vías para Salgar en ese tiempo. No había vías para Salgar. La entrada era por aquel lado. Salgar había que ir a pie. De los personajes distintivos acá del barrio Miramar, que usted recuerde así, llegaron acá de pronto. Sí, yo recuerdo el señor Diego Marulanda hizo su residencia ahí. Y fueron construyendo, después llegaron los señores estos, Setton y Miller. Hicieron una casa de 2 pisos que después se la vendieron a los Obregones, que es donde está al frente de la Cegrera, que va para la playa, una casa grande de 2 pisos. El doctor Punan Tanco. Bueno, ¿usted se acuerda, cambiando de
de conversación de la señora, de la dueña del Hotel Pradomar, señora Bernarda. ¿Se Sí. acuerda? La señora Bernarda. Sí, ¿Usted se señora. acuerda cuando ella llegó ahí? Sí, recuerdo, pero no sé en qué año. Yo recuerdo que ella llegó ahí, arrendando, ella arrendó eso fue arrendado primero y después lo compró. Qué bueno. Esa era como una sucursal del Hotel de Prado, al principio. Correcto. Después se independizó ahí. Fue Esa era creciendo. propiedad de ella. Fue creciendo Sí, comercialmente. exacto, exacto. Que ahora es de ella. Ese Prado Mar solamente, ella no devenga de nadie, ni del hotel, ni nada de eso. Balneario como otro, como el Estambul, como la Vigna. ¿Usted se acuerda acá de los famosos puentes? El primer puente que queda aquí, precisamente no era el primer puente, porque acá arriba en Pradomar hicieron un puente también, pero pequeño, no así tan extenso como ese. Le pusieron el de ahí que llaman que Arroyo Grande. Y después viene el que llaman el de acá adelante, que Arroyo Pequeño, Arroyo Chiquito. Que era el arroyo más pequeño, le pusieron Arroyo Chiquito, Sí. que es el que queda por aquí, por el páramo. Por ahí Por el páramo. que vive Colina, a la parte Sí, derecha. ahí vivió Colina, por ahí, celando ahí. Sí, por ahí por el páramo, por el Sí, páramo. sí. Bueno, le digo porque es que y estamos hablando de los puentes originales, no los puentes estos que están No, ahora ahí, los puentes fueron, originales. porque fueron hechos con durmientes y rieles. Exactamente, son unos rieles bien gruesos. Sí, lo mismo de la línea férrea. Las columnas esas no pudieron tumbarlas, creo. Este puentecito que lo hicieron primero que aquello. Este que está aquí, el barrio este aquí. El de los Melgarejos. Sí, O sea que este fue primero que esos dos. sí, fue primero. Estamos hablando qué años, señor Antonio. Ya, eso fue el año pues. Y yo tenía como 25 años yo más. Tiene 90 horas más. Sí. Cuénteme de la carretera esa. Esta fue la primera, pasa que la dejaron de última. Primera y última. Primera y última. Hay De la tres. Cruz. Ahora es que le dicen doble vía carretera, vía 3, pero antes le decían que la trocha. Este se llamaba Entrada Miramar. Por eso le llamaban Entrada Miramar, porque era la única que entraba acá. Esa sí es la vía, venía así, doblaba por ahí, así para acá. Y llegaba derecho allá, donde está actualmente el hotel. Trabajaba con el circuito ABC. Yo trabajaba y yo iba a hacerles trabajo allá a la casa de los empresarios, o sea, de los gerentes del circuito y eso. Y ellos los invitaban allá, como tenían en su residencia tenían piscina, los invitaba yo. Estaba siempre ahí trabajando, ahí, perenne ahí. Yo era oficial de pintura. Yo pintaba ahí, yo lo veía, yo hablé con Libertad Lamarque ahí, sí, con José Cibrián. Carlos Gardel sí no lo conocí, porque él no llegó aquí a Barranquilla, él llegó nada más hasta Medellín. Los demás de los artistas llegaron aquí, pero Infante, todos esos llegaron aquí. María Antonieta Pons, sí, la saludé así, porque yo la veía así, así como pasaba, así, yo la... Hablando un poquito de Puerto Colombia, ¿usted se acuerda de la señora María el Tránsito? Yo no sé, no sé si tuvo accidente, no sé qué, porque ella era coja. No sé si tuvo accidente o fue de nacimiento, porque ella era mayor que yo. Yo la conocí porque yo fui profesora ahí. La que vivía por allá, por donde Ripoll. Sí, acá por Loma Fresca. ¿Sí? María el Tránsito. Ella se dedicó A educar, a la educación. a enseñarle a los niños. Sí. Conocí también al señor Hernán Mauri, profesor. Hernán Mauri. Él era cojo también, la caminata se agarraba de las paredes del pobre, pero era un buen profesor. Él fue el que me enseñó a mí. Se le enseñó. ¿Sabes dónde vivía él? Ahí todo ¿sabes dónde vive Cayetano? ¿Sabes dónde viven los italianos eso ahí? Ajá. Bueno, al lado, ahí, en una casa que hay al lado, ahí vivió, esa era la casa de Hernán Mauri. Usted conoció mucha gente que conoció entonces a Mr. William. Claro, Cuénteme de Mr. William. el William era un señor que no dejaba de fumar la pipa y de ahí era alto, grueso, era un, se llama, perdonando la palabra, era un monstruo. Lo hacían en las manos, el señor William. Este era bisabuelo tuyo. Sí, sí. El señor usaba un sombrero, oh, hijo, dale soba la cabeza a mí, era muy amable, nunca estaba de mal humor ese señor, bastante moreno. No hablaba de español. No hablaba atravesado, Mr. William. ¿Qué anécdota en especial recuerda así? No, él tenía muchos cuentos, sobre él le echaban cuentos a él.
¿Sabe cómo dice? No, qué vaina. Te contaste con Mr. William, por eso que viene caminando así y tal. Entonces, porque él calzaba, ¿sabe cuánto calzaba él? Calzaba 45. 45, zapatos. Él mandaba hacer los zapatos. Nadie se lo podía Sí, hacer. se los hacía aquí el señor Pantoja. No se los Pantoja, el papá, pero sí se Efraín Pantoja. No este que murió, sino el papá de él. No. Entonces, el papá del otro, que le llamaba Heráclito Pantoja. Oye, es que aquí en Puerto la gente se acomodó a los oficios, el zapatero, el ahorrador de agua, el carpintero. Él tenía la zapatería donde está el hijo de Lucho Díaz, ahí, está el puentecito de la iglesia. Hábleme del Cachaco Vázquez. El Cachaco Vázquez, el pobre, era un señor así que estaba así, no hablaba casi, ya era zapatero. Y él decía, no se metía con nadie, pero era un poco así groserón, pero sí, ahí enfrente de la gallera, ahí estuvo primero la inspección. Y ahí estuvo un señor que se llamaba Antonio, que le echaban Quaker, de una tienda primero ahí, pues la cogió Vázquez, que tuvo unos hijos ahí, y yo conocí, pero él vivía por acá, en una casita por acá. Una vez en ese tiempo el alcalde era Tito Burge. Tito Burge. Que él era guajiro, yo que hace ahora muerto, era guajiro, pero grosero, antipático, y ya le mandó a arreglar unos zapatos al señor Vázquez. Entonces le cobró lo que era legal, él cobraba lo que era legal, entonces él dijo que no le pagaba eso. Entonces él dijo que tenía que pagarle porque la fuera alcalde, de lo que hacía él no le podía arreglar el trabajo de él. Entonces ese señor le pegó una trompa aquí y le desfiguró la mandíbula al señor ese. Él quedó con la mandíbula así, como era el alcalde, y en ese tiempo era el que mandaba, no pasó nada. Vea, una anécdota que no se conocía, ¿no? Un hijo de él se casó con una hija del Mono Jiménez, creo. No sé si está el Mono Jiménez, que tenía el billar aquí en la esquina de Pito, diagonal a Pito. ¿Sabes la casa que da diagonal a Pito? Así está la casa de Teresa Altaona, así que queda así, en la esquina. El Mono Jiménez, que después la cogió Maña Martínez. Bueno, ese era el primero del Mono Jiménez. ¿Se puede decir que usted fue el fundador de este barrio? Sí, o mi papá, mi padre. ¿Cómo se llamó su padre? Saturnino de la Cruz. Saturnino de la Cruz Sí. fue el fundador del barrio Miramar. ¿Sabes dónde viven las Humadas? Sí. Bueno, ahí vivía mi papá. Ahí vivía mi papá. Ese terreno era de mi papá. Donde ellos pisaban, esa era de ellos porque le ponían cerca, o esto era solo. ¿Sabes cómo ella? Entonces ahí papá, y después se mudó ya y se vino, lo buscaron acá. ¿Cómo era el nombre completo de su papá? Saturnino de la Cruz Castro. Saturnino de la Cruz, Saturnino de la Cruz Castro. De la Cruz Castro. De Tubará. De Tubará. Donde vivían los ahumadas. Ahí vivió mi papá. Vivió su papá durante... Y después cuando ya los curas hicieron la casa esa, como por ahí nos llaman, ahí buscaron a mi papá para que se hiciera cargo de la casa esa. Como yo venía acá 8 días, sí, para no dejarla sola, entonces nos mudamos para allá. O se mudaron ellos, sí, que es donde nací yo, en la casa de los curas. ¿Y usted llegó aquí, a este lugar? Sí, porque mi papá le dieron esta sierra. Entonces ahí con el tiempo mi papá hizo casa acá. A ver, estas tierras fueron en pago del trabajo realizado en la casa esa. Y fueron donadas. Era del señor Roberto Gutiérrez. Era el dueño de todas estas tierras, Roberto Gutiérrez, él era el precursor de la sierra. ¿Pero a ustedes o a usted? No, a mi papá. A su papá le dieron... Esto es heredado de mis padres. 5 hectáreas. Y digo yo, porque a mi papá le dieron de ahí de la esquina hasta allá, hasta ¿Escriturado o así? No, bueno, digo que fueron así de palabras. Antes no existía escritura. En vez de meterlo, ¿cuánto? Dame 200 pesos y pues así lo vendió a mi papá de todos los terrenos. Sí. Ya, bueno, dame tanto, nada de escritura, ya. Por eso después vinieron los problemas que la gente ya está buscando acá. Increíble. Pero antes no valía un terreno aquí, ahora cuánto no vale, ahora lo pelean. El problema no tuve yo con estos terrenos también por la misma cosa. Como yo no tenía escritura, pero tenía el tiempo. Exactamente. Tenía más. Y Dios es justicia. Exacto. El único que tengo es aquí, que me lo están comprando, digo, no, aquí nada, aquí. No, usted no puede vender esto, este es los nietos un regalo de Dios. Y los nietos míos, ellos no son ni mis hijos, son de los nietos míos. Sí.
Sí, yo tengo influencia con los Nogueras, y con la gobernadora, y así yo no estoy metido allá. Y esto para que vean. Sí, amigo, yo voy a la casa de ella, ya, como llegué aquí. Y sin embargo, yo no me molesto nada, ¿para qué? Señor Antonio. Los diepas. Yo tengo que llamarla, oye, ¿qué te pasa que no viene? ¿Para qué? ¿Qué mensaje le deja usted a sus hijos, a sus nietos sobre todo, que los quiere mucho? ¿Qué consejo le da para que vivan esta vida tan difícil? ¿Qué le aconseja? Bueno, que piensen con los pies sobre la tierra y que no se vayan por la violencia, que se vayan por la paz, que crean en Dios, que Dios siempre lo premia a uno, ya sea el final, pero lo premia. Correcto. ¿Qué más premio que la muerte? Ese es el mejor premio que le da Dios a uno, porque lo pone a vivir para que uno haga, y así uno no hace lo que él ordena, ya es problema de uno. Correcto. Pero él cumple con darle un término fijo a uno. Quiere mucho a su familia, señor Antonio. Claro, y ellos me quieren mucho a mí. Ellos no quieren nada de mí, yo que no me dejan salir. Todavía no, papi, todavía no. Y tengo la silla, y otras por allá, tengo una en Riohacha, y vive en Riohacha, ella es como se llama, ella es docente en Riohacha. Tengo otra en Barranquilla, ella es la mamá del que es médico, que está en Argentina. Y ella es una profesora aquí en la norte, que tiene 2 hijos. Y la que vive en Riohacha tiene una hija que es ingeniera, entonces son los nietos míos. Eso. Hay que tener paciencia para todo. Yo no me desespero porque ya estoy al borde que ya no laboro, porque los clientes míos me saludan y todo, y yo voy allá donde ellos, pero ya no me ocupan laboralmente. Pero sí soy, como ellos dicen que yo soy familia de ellos, los Nogueras dicen que yo soy Noguera, o sea, la mamá de la gobernadora. Carlos Diepa, la misma cosa, de la Cruz, ven y tal, y esa gente así conmigo, son los 2 clientes que yo dice que soy familia de ella. ¿A dónde voy yo? Se las monto allá. Sin embargo, mándele un saludo a su familiar Elsa Noguera. Mándele un saludo. Muchos saludos para la gobernadora y que siga así, que siga gobernando así. Que va bien, lleva camino a la presidencia. ella viene siendo que suyo. Nada, que yo trabajé con la familia de ella y la mamá dice que yo soy de Noguera. Ah, que usted conoce la mamá de la doctora Elsa Noguera. Claro, ella la que dice que yo soy familia. ¿Cómo se llama ella? Elsa Noguera también. También se llama Elsa Noguera. No, Elsa de la Estrella. Elsa de la Estrella. Ah, qué bueno. No, porque este video lo va a ver la doctora Elsa. Elsa de la Estrella Noguera. Ella lo va a de ver. Noguera. Y yo les estimo mucho a esa gente, los que ellos me estiman a mí. Bueno, mándele un saludo, mándele un consejo a la doctora Elsa. No, ya le dije que se acuerden de mí, ya que yo no puedo ir, que se acuerden de mí. Un saludo. ¿Qué le pediría al Dios de los cielos en este momento? Yo al Señor se le pediría que me prolongara unos días más de vida para yo saber el destino de los nietos míos, no de los hijos míos, porque ya están grandes, ya quieren ir, ver mis nietos hasta donde llegan, ya ser responsable. Eso es. Bueno, señor Antonio, muchas gracias por esta entrevista y que Dios me lo bendiga en gran manera. Amén.